Hola, soy María la Sister. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete. Y hoy me voy a ir por un tema que me está rondando la cabeza a mí por razones personales. Porque así soy yo, pienso demasiado, a veces quisiera pensar menos. Pero bueno, como diría mi padre, vamos a pensar en la inmortalidad del cangrejo. Es una broma. Eh, a veces me pongo muy filosófica a tratar de entender el propio comportamiento humano. Y este día es uno de esos días. El día de hoy pensaba en cómo la religión a lo largo de mi vida había establecido ciertos parámetros, ciertos conceptos morales, digamos, que guiaban mi vida, en los cuales yo sabía qué se podía hacer, qué no se debía hacer, etcétera. Ahora, no estoy atacando a nadie que tenga una religión, que esté practicando una religión. Yo respeto muchísimo lo que cada quien crea. Pero simplemente voy a hacer un ejercicio de cómo a lo largo de mi vida todo esto ha ido cambiando. Cuando yo era muy joven y se me introdujo a estos conceptos religiosos, a estas reglas que son estrictas, que son bastante claras, que te dicen, pues, ciertas acciones son incorrectas, son malas. Y cómo yo toda mi vida traté de forzarme a seguir estos conceptos. Dígase de uno muy sencillo que he abordado en algunos de mis videos, la mentira. Y cómo, ¿por qué creen que yo en mi video de la mentira abordé eso? ¿Realmente es tan mala la mentira? ¿Por qué hice ese ejercicio de pensamiento de, pero si la aplicamos a ciertas circunstancias, ¿realmente es tan mala? Porque toda mi vida vivir en ese grupo de conceptos, de creencias, fue demasiado rígido. Y siempre me vi en una lucha interna de, ok, mi vida la voy a vivir así, bajo estos preceptos. Pero a lo largo de mi existencia, digamos, me he visto confrontada con ciertas ideas y con juicios que he pasado. Digamos, tenía yo amistades que tuvieron ciertas problemáticas, ciertos obstáculos en su vida y actuaron de una manera que quizás yo bajo los preceptos que yo practicaba, sus actitudes eran incorrectas o eran malas. Y a lo largo de mi vida yo pasaba juicio. Yo tenía una estructura rígida de pensamiento donde decía, esto es bueno, esto es malo, esto debo de evitarlo a toda costa, aunque sabía que no todo es blanco y no todo es negro. Pero siempre trataba de obligarme a pensar en ese blanco y negro, porque era lo que pues la religión, las creencias me habían enseñado. Y durante mi vida pues tenía yo ya estipulado para mí misma cuáles eran esas reglas a seguir. Dónde era el límite donde yo podía llegar y a dónde no debía llegar. Y me he dado cuenta que a lo largo de mi vida, con el paso de los años, ha habido situaciones en las cuales me he encontrado cuestionando. Me he encontrado con nuevas maneras de ver las cosas. Me he encontrado con situaciones que antes juzgué de una manera porque las estaba tratando de filtrar por esa estructura rígida que tenía. Y hoy en día, con el paso de los años, me encuentro cuestionando por qué. ¿Realmente yo creo en esto? ¿O es lo que la sociedad, la religión, la moral, los principios me han enseñado que esto es lo que debo de hacer?
Por eso les dije que me encontraba en un interesante análisis. Realmente, ¿por qué vivimos de la manera que vivimos? ¿Realmente es lo que nosotros queremos hacer? ¿Como nosotros queremos vivir? ¿O estamos viviendo de una manera que un conjunto de ideas de la sociedad, dígase una religión, nos han influido al paso de los años a que sea como vivamos? Y con el paso del tiempo una persona empieza a ver en la práctica qué tan impráctico esto es. ¿Cómo puedes ver situaciones que te hacen cuestionar y que te hacen ver de nuevas perspectivas lo que antes, hace 10, 20 años, tú veías de una manera? Que te das cuenta que como ser humano puedes cambiar y te puedes transformar en alguien diferente, que ve la vida diferente, que se abre a nuevas posibilidades, que se abre a nuevas ideas, que no necesariamente necesitas estar casado con las ideas que tenías en antaño, que tu mente puede ser capaz de cada día, incluso, modificar ciertas cosas y que te atrevas y te retes a ti mismo a ver las cosas desde otro ángulo, que quizás hace 20 años dirías, pero no, es que esto es la estructura a seguir, esto es lo que debo de hacer, así deben de ser las cosas. Pero cuando te atreves a romper esa estructura rígida que tenías y te atreves a ver las cosas más allá, es fascinante lo que puedes cambiar. ¿Cómo puedes llegar a ver el mundo de manera tan diferente? Ustedes saben que hace no mucho tiempo yo cambié mi manera de ver, pues, la creencia religiosa, y de hecho toda mi vida ha sido una lucha, una travesía, un viaje de cuestionamientos. Definitivamente yo me di cuenta que la religión católica no era la religión que yo quería seguir, que los parámetros de esa religión no me satisfacían, vaya. Y navegué mi vida en parte en el ateísmo, en parte regresé a un sistema de creencia inventado por mí, lleno de errores, realmente no muy bien pensado, en realidad. Me daba paz y me daba razones para sentirme cómoda creyendo en eso. Me refugié en eso en muchos momentos, en los que me sentí insegura, en lo que me sentí con miedo en ciertos momentos, por ejemplo en mi trabajo, donde pasaron cosas que a muchos de ustedes a lo mejor les daría miedo confrontarse con pues personas que hasta cierto punto te pueden dar miedo o ponerte en peligro. Y tener un sistema de fe, pues era una balsa en un lago, de que agárrate porque esto da mucho miedo, y era más fácil decir una oración y tener un pensamiento religioso de creencia en ese momento. Hoy en día me encuentro divagando en no tener fe. Hoy en día no tengo ningún tipo de creencia. No me he puesto a pensar a profundidad si quiero investigar más, si quiero indagar más. Por el momento me siento a gusto pensando en que he vuelto a mi época de ateísmo, pero aunado con el tema que tengo ahorita es cómo puede uno entrar en la vida con ciertos conceptos rígidos con los cuales uno ve la vida
de cierta manera, la tiene uno estructurada alrededor de esos principios, que obviamente mucha gente pues los tiene relacionados con la fe, pero que a la vez también pueden aplicarse a muchos ámbitos en la vida. ¿Cómo percibías el comportamiento de una persona que a lo mejor en antaño hubieras considerado como una persona egoísta, cruel, etcétera? Que hubieras juzgado a una persona de cierta manera porque la estabas filtrando por esos parámetros. Y que puede pasar la vida y puedes vivir la vida y las experiencias de la vida te pueden llegar a hacer pensar que quizás hay razones de peso detrás de las acciones de esa persona. Y cuando te abren esa puerta y tu pensamiento indaga y especula y empiezas a navegar en todo eso, te das cuenta que no todo es tan simple como se ve, que no podemos juzgar a la ligera a nada y a nadie, porque hay muchas cosas detrás de una persona y muchas cosas detrás de una circunstancia que si tú te pones a indagar te pueden hacer que cambies la perspectiva y la manera en que las ves. Que con la experiencia de vivir te pueden hacer ver todo diferente. Que la mujer que yo era a los 20 años es muy diferente a la mujer que era a los 30, a los 40 y ahora a los 50. Que ahora tengo una experiencia de vida, que he conocido más de la humanidad, que he conocido más de las circunstancias de las personas que me hacen ver todo desde un lente diferente. Y también que es importante no perder la capacidad de ampliar y reducir ese lente, que podemos ser capaces de adaptarnos y ver las circunstancias desde la perspectiva desde otras personas. Que no es bueno limitarse y simplemente tener una sola perspectiva, porque puede haber muchas. Y las circunstancias y las personas pues pueden variar. Uno puede decir, por ejemplo, para ponerlo en ejemplos, ¿no? Puedes decir a una persona, le robaron, ¿verdad? Pero a muchas personas les roban. Pero, por ejemplo, a otra persona le puede haber robado su familia. Y eso cambia mucho. ¿Cómo vas a ver el entorno de esa persona? Simplemente porque no es lo mismo que te robe un extraño que ambicionó algo que vio que tenías, a que te robe un familiar o que te robe una pareja o que te roben tus hijos. Es un robo, pero las circunstancias cambian. No es lo mismo que te lastime un colega en el trabajo a que te lastime tu madre, ¿verdad? Entonces, aunque podemos hablar de generalidades, en casos individuales todo cambia. Y además todo cambia dependiendo de cómo ocurrieron las cosas. Entonces, uno, si vive la vida viendo todo desde una perspectiva rígida, con una estructura de pensamiento, que todo tiene que encajar en esto. Estos son los parámetros que yo acepto. Te das cuenta que la vida no es tan sencilla. Que las experiencias y las personas son únicas. Y que lo que es grave para ti puede ser insuperable para mí. Que a lo mejor lo que a mí me pasó en mi vida anteriormente es muchísimo más difícil lo que le ocurrió a aquella persona. Entonces no puedes ser tan rápido para juzgar a nadie y que cada
situación y cada persona pues es única. Y que como a lo largo de tu vida te puedes dar cuenta que tú puedes cambiar cómo ves las cosas y lo que antes encontrabas inaceptable, que decías yo jamás me atrevería a hacer esto. 20 años después, visto desde otro lente, muy bien podrías ser capaz de lo que juzgaste hace 20 años y dijiste yo jamás haría esto. Eso es lo que ha rondado en mi cerebro últimamente. Cómo podemos ir cambiando, evolucionando y cómo podemos cambiar de manera de pensar conforme vamos viviendo y adquiriendo experiencia. Y cómo realmente nada es fácil. Y no deberíamos de apresurarnos tanto a juzgar basados en nuestras propias reglas, estructuras, creencias, porque todo puede ser más complicado de lo que estamos pensando y de lo que inicialmente pensamos que era. Las personas, las situaciones pueden ser muy complicadas y a veces no podemos ver exactamente qué tan complicados somos y qué tan complicada es la situación. Así que es bueno ser flexibles de pensamiento, es bueno aceptar que no podemos entender todo y que a lo mejor hay situaciones que no vamos a entender nunca. Así que en esa maraña de pensamiento me encontré hoy. Que cómo puede uno cambiar, evolucionar y cómo tiende uno, cuando tiene uno una creencia religiosa o de moral, pues ponerlo todo en una cajita y decir es que esto es así. Y que necesariamente pueda que no sea así tan simple. La explicación puede ser muchísimo más complicada de la que pensamos. Así que con eso los dejo, con esa reflexión, análisis que tengo. No sé si se han encontrado en una situación así de pensamiento, de darse cuenta que como pensaban en sus 20s, en sus 30s, ha cambiado. Y que se han sorprendido de que la persona que son hoy es muy diferente a la que eran cuando tenían 20 años. Que a lo mejor a los 20 años pues éramos muchísimo más inocentes, crédulos. Que las personas podían pues, tomar ventaja mucho más fácil porque pensábamos que todo era blanco-negro, que todo era más sencillo y en realidad hay mucho trasfondo en las situaciones y en las personas. Y sin más, espero que hayan disfrutado de entrar un poquito en mi mente, en lo que estaba pensando. Tengan un fantástico día y nos vemos en el próximo video.